Buenos días, nosotros somos alumnas del Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON. Mi nombre es Norma Dilene Félix Gracia y mi compañera Natalia Guadalupe Portillo Valdenebro. Estamos presentando nuestra tesis titulada Soledad emocional, ansiedad, depresión y estrés en estudiantes universitarios durante la crisis sanitaria por COVID-19. Introducción. Las principales consecuencias de la crisis sanitaria provocada por COVID-19. La primera es: el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al COVID-19 como una pandemia. La siguiente fue: la pandemia en enfermedad por COVID-19 provocó una interrupción en el sistema educativo, dicho por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2020. Se han realizado estudios científicos sobre el impacto del confinamiento en el ámbito psicológico por Khan y compañía en el año 2020. Y después, el 2020 será recordado como el año del coronavirus 2019. COVID-19 fue por Rodríguez y compañía en el año 2020. Siguiente, ok. Como antecedentes tenemos, por Cano y su compañía, el aislamiento social obliga a cada persona a permanecer confinada en su vivienda. Por otro lado, están las razones que llevaron a los gobiernos a tomar tal decisión, como la incertidumbre que genera esta situación y no saber su desenlace. En 194 ciudades de China se administró la escala de presión, ansiedad y estrés, que es el DAS-21. Estrada y compañía en el año 2021 dicen: las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes han sufrido un cambio bastante radical. Se están enfrentando a un escenario novedoso, pero a la vez con bastantes dificultades. Como planteamiento del problema tenemos las problemáticas, que la principal es: la pandemia del COVID-19 y la cuarentena han causado un impacto psicológico negativo, por Eshel en el año 2020. El COVID-19 ha tenido un efecto enorme en la rutina diaria de las personas y se han enfrentado a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en adultos, niños y sobre todo en los estudiantes, por Valero en el año 2020. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión, que es un trastorno principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastorno de ansiedad, por la OMS en el año 2022. Siguiente. Tenemos nuestra pregunta de investigación, que es: ¿la percepción de riesgo ante el COVID-19 y la soledad emocional pueden generar depresión, ansiedad y estrés en jóvenes universitarios? Nuestro objetivo principal fue analizar la relación existente entre la percepción de riesgo ante el COVID, soledad emocional con depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios. Nuestra hipótesis planteada fue: existe una relación entre la percepción de riesgo ante el COVID, soledad emocional con depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios. Enseguida tenemos la justificación, el por qué. El 90% de los países llegaron a la conclusión de incluir la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta al COVID-19, dicho por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, que es la importancia de realizar estudios que evalúen las condiciones mentales de los jóvenes y el público en general. Siguiente. Nuestro método es un tipo de estudio cuantitativo. Nuestra técnica de muestreo fue un muestreo por conveniencia. Los participantes fueron un total de 185 estudiantes, donde 134 fueron mujeres y 51 fueron hombres. Nuestra técnica de recolección de información fue siendo de distintas zonas de Cajeme. Las edades de los participantes oscilaban entre los 17 a los 35 años. Los grados académicos fueron licenciatura, ingeniería, maestría y doctorado. Las distribuciones fueron por zona urbana, que es la ciudad, y la zona rural, que se conoce como el pueblo, ranchería, ejido, entre otros. Y nuestros instrumentos fueron tres. El primero es EPCOVID-19, el segundo fue Soledad Social y Emocional para Adultos, CESLAS, y el tercero, que es depresión, ansiedad y estrés, que la versión abreviada es el DAS-21. Siguiente. Como resultados en la escala DAS-21, la mínima, la máxima, la media, la desviación típica y el alfa de Crombas de la subescala ansiedad. La media más baja fue de 1.85 en se me hizo difícil respirar, mientras que la media más alta fue de 2.32 en el reactivo 3, en estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que podía hacer el ridículo, quedando con un alfa de 0.892. En la dimensión de depresión, la media más baja fue de 2.03 en sentí que la vida no tenía ningún sentido.
mientras que la media más alta fue de 2.57 en el reactivo 4, el me sentí triste y deprimido, quedando con un alfa de 0.889. En la escala CESLAS, en la subescala soledad familiar, la media más baja fue de 1.58, el me siento cercano a mi familia, mientras que la media más alta fue de 2.72. En el reactivo 3, el me siento parte de mi familia, quedando con un alfa de 0.840. En la subescala soledad romántica, la media más baja fue de 2.96 en desearía tener una relación romántica más satisfactoria, mientras que la media más alta fue de 3.05 en el reactivo 2 en tengo una pareja que me da todo el apoyo y estímulo que necesito, quedando con un alfa de 0.826. En la subescala soledad social, la media más baja fue de 1.92 en puedo contar con mis amigos para que me ayuden, mientras que la media más alta fue de 2.44 en el reactivo 3. El no tengo amigos que compartan mis puntos de vista, pero me gustaría tenerlos, quedando con un alfa de 0.745. Las correlaciones de preocupación por COVID, soledad familiar, soledad social, soledad romántica, ansiedad, estrés y depresión. Las correlaciones por interés que fluctúan más altos son soledad social con con soledad familiar con un punto 371. La siguiente correlación es ansiedad con soledad familiar con un punto 425. Y por último, la correlación de depresión con soledad familiar fluctuó con un punto 558. Se concluye que en esta investigación los estudiantes reportaron con mayor factor la ansiedad, depresión y estrés, donde estas variables han tenido un impacto grave por la pandemia de COVID-19, dado que no solo la situación irregular en su entorno les afecta, además se habla del riesgo emocional. Los resultados encontraron estas variables con correlaciones altamente significativas entre depresión, ansiedad y estrés. De acuerdo a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que la hipótesis no fue aceptada ya que no se encontró una relación entre la percepción de riesgo ante el COVID-19, soledad emocional con depresión y estrés en estudiantes universitarios. Las recomendaciones. Se recomienda la realización de investigaciones futuras con una población más extensa para obtener un alcance mayor, profundizar en el estudio del sentimiento de soledad de la población en general por las repercusiones negativas que pudiera traer consigo el incremento del mismo. Por otra parte, explorar otras variables psicológicas asociadas de soledad familiar con la resolución de problemas, el razonamiento y las habilidades sociales. Y finalmente, implementar intervenciones socioeducativas dirigidas a proporcionar y generar un impacto significativo en el desarrollo de las personas. Muchas gracias.